epigramas, sonetos, décimas y calaveras. La calavera llegó a ser un gran género político y en los últimos años decayó terriblemente. Antes todos los periódicos publicaban un epigramista y eran muy buenos. Ahora yo veo que de año en año, hay excepciones por supuesto, pero de año en año va descendiendo la calidad, no de la poesía, sino de la versificación. Se ha perdido mucho la versificación como si no fuera un instrumento de la poesía, algo para lograr otra cosa que no se queda en sí mismo. Pero en fin, te digo, es una respuesta muy vaga y muy tambaleante, pero creo que responde a la honestidad y al desconcierto. Porque además, si no de otra manera, la gente dice, yo creo, yo sí soy comprometido, yo en mis obras reflejo la realidad mexicana y la no. Es muy difícil. ¿Sí? Ahora, piensen también en que lo que fue, tenemos una experiencia trágica que ya afortunadamente nosotros como generación le servimos de filtro a ustedes que ya no lo padecieron, que fue el realismo socialista. El realismo socialista resultó finalmente una forma de literatura fantástica. Monsiváis y yo siempre nos amenazamos mutuamente con dar a conocer los poemas que habíamos publicado en revistas de la prepa, y eso nunca lo realizamos, porque realmente es espantoso. Sí, pero era el tiempo cuando Pablo Neruda, que me parece un grandísimo poeta, quizá el más grande poeta de la lengua española, y también escribió versos atroces, como O Padre Stalin, Cubierto de Palomas. Bueno, esta otra cosa, la poesía puede alabar, sí, pero puede alabar a una mujer, a la rosa, al mar, lo que nunca puede hacer es alabar al poderoso, porque en ese momento, aunque el poderoso sea el arcángel San Gabriel, se anula como poesía. En cambio es muy útil como sátira, como diatriba. Que en su origen el verso fue una forma de mnemotecnia. Se hacen versos porque es más fácil recordar, no por mucho madrugar, amanece más temprano, que es mal anda, mal acaba. Entonces ahí creo que queda una posibilidad muy grande y muy inexplorada, y donde hay una gran tradición mexicana. Yo una vez discutí con Ernesto Cardenal ese problema, cuando a mí me parecía maravilloso algo que salió muy mal finalmente, que eran los talleres. Ustedes oyeron hablar de los talleres de poesía en Nicaragua. Los talleres de poesía en Nicaragua eran para todo el mundo, pero no obreros y campesinos. Por ejemplo, una cárcel para torturadores o cosistas que de repente escribían poemas. Pero es el problema de toda revolución triunfante. Entonces, qué maravilla, un pueblo entero que está escribiendo poemas, pero todos se hicieron, es como si yo digo, bueno, vamos a leer, pero todos, y ese es el peligro que yo he visto en mis talleres literarios, todos tienen que escribir como yo. Quien no escriba como yo queda fuera. Entonces llegó a ser desastre también. Y entonces Cardenal me decía, no es que la rima es una cosa antigua, perdóname, es un elemento esencial del verso. Ya no de la poesía, que sea donde está, porque es tan subjetiva que un poema que tiene cándida, que sea merece mudo, o al contrario. Pero es algo en que yo rogaría que se pensara y se reflexionara desde esta nueva realidad que realmente nos supera con mucho. En ese sentido, el que se acercó bastante a expresar lo que sentimos fue Monsiváis, ¿no? Yo no sé si ya no entiendo lo que pasa o ya pasó lo que entendí. Yo por lo pronto yo me quedo muy atrás de comprender la realidad mexicana. Bueno. ¿Cómo tenemos? Maestro, buenas noches. Buenas noches. Vaya, pues, gracias. Nombre contrario, gracias. Bien. Sí, que hubo la oportunidad pues, de que viniera. Y vaya, mi pregunta es la siguiente. Dentro del análisis que se hace de la generación de medio siglo, los poetas que son incluidos, respectivamente usted, además de Sabines, Bonifaz Nuño, Sabines, vaya, me parece pertinente pues
que todos esos poetas sean incluidos en cuanto a visión de mundo a esa generación? Bueno, yo ahí sí difiero de la división generacional, porque incluso has dado dos buenos ejemplos que son muy Jaime Sabines, porque estoy y toda la generación, en esos años que nací yo, estamos separados por 15 años, o sea, sería totalmente otra generación. Yo creo que la generación de los 50 es la generación de Sabines, de Bonifaz, de la gente que Rosario Castellanos, muy importante la universidad de Rosario Castellanos me parece fundamental y que tiende a olvidarse o a reemplazarse por sus novelas y sus ensayos. Es muy necesario, muy fundamental volver a la poesía de Rosario Castellanos y que se reunieron en torno de una revista muy fea, pero maravillosa ahora, que se llamaba la Revista América. Y ahí estuvo, por ejemplo, ahí estuvieron Augusto Monterroso y Ernesto Cardenal, pero esto es a principios de los 50 en la Facultad de Mascarones. En ese momento, si ves, estábamos en cuarto y quinto de primaria. Es muy complicado la generación. Pues ellos nacen, digamos, entre el año 23 y 25. Después, a medio siglo, aparece una generación de 1955 que figura más representativa, más vulgar, sería Carlos Fuentes. Pero a diferencia de la anterior, es más una generación de prosistas, de novelistas, como había sido la generación del Ateneo o de 1910, que de poetas. Pero tiene un poeta notable que también ahora pasa por un eclipse, que yo creo que no será definitivo, que se le volverá a leer, que es Marco Antonio Montes de Oca, que es un poeta muy original y muy diferente a todo. Pero ahí está otra generación. Después, dentro más o menos de eso, está la famosa generación de la Casa del Lago, pero ahí nos salimos de cuadro completamente por el año, porque no se ve, nació en el 38 y en el 39, somos Monsiváis y yo. Te lo pongo con un ejemplo autobiográfico. Sino yo conozco a Juan García Ponce, porque su mamá era amiga de mamá y vivía a la vuelta de mi casa. Pero no puedo tener ninguna relación con él hasta mucho más tarde, porque cuando yo tenía 7, él tenía 14. Cuando yo tenía 14, él tenía 21. Y me pasa al revés hacia la otra generación, la generación de los 40 y de la onda. José Agustín, yo soy amigo de los hermanos de José Agustín y de su entonces cuñado, Gerardo de la Torre, pero hay esos mismos 5 años en el caso de Agustín, o sea, nos hacemos amigos, llega un momento en que uno se iguala más o menos en la edad. Entonces, no sé qué hacer con esa generación y sobre todo que nos faltó, a diferencia de los anteriores, incluso a diferencia de esa generación del 55, que tuvo la revista Mexicana de Literatura, nos faltó una revista que nos agrupara, que representara nuestro criterio y que nos diera nombre. Entonces yo distintamente aparezco después de la generación, no soy la generación de los 50, la generación de la onda, pues tampoco. Incluso yo estaba muy agradecido, a mí me encantó escribir a eso Krause, cuando hizo una edición de las generaciones de México, y digo, me encanta, mil gracias por ponerme la generación del 68, pero es falso en el sentido de que en el año 68 yo era un señor grande, estaba casado, tenía hijos, tenía trabajo. No soy de esa, mucho que he simpatizado con él, he participado en muchas cosas, no podría decir honestamente nosotros, la generación del 68. Entonces, ¿qué haces? Sergio Pintor decía, es que Carlos y yo somos una generación de nosotros mismos, pero aún con Sergio hay una diferencia de 6 o 7 años. Pero bueno, dirán ustedes, ¿qué tiene que ver eso? Es muy importante, porque no tener generación es como no tener tarjeta de crédito o credencial de lector. No tienes que hacer contigo. Además, es que piensen en la cantidad de gente que somos cada día más. Y el consejo que yo he tratado de seguir en mano, que siempre he leído, de cómo evitar el desorden. Es muy fácil decirlo, no tiene que tener práctica. Papel que recibas en ese momento, o lo tiras a la basura o lo archivas.
Pero si lo dejas para después ya te hundiste para siempre. Entonces pasa lo mismo con las generaciones. A ya le abrí un cajoncito, entonces lo meto en la generación de los 40, 35. Ese es uno de los problemas que me gustaría discutir con ustedes, de cómo ven este problema y cómo se clasifica a una generación. Porque dice, trato personal, todos, trato personal, acontecimiento o historia que los influyó, pues todos totalmente determinados por el 68. Pero también yo creo que hay una diferencia mayúscula entre ustedes y yo. La gente que nacimos antes o durante la Primera Guerra Mundial, y ustedes ya vivieron totalmente el mundo de la posguerra. Y además que creen que eso que encontraron en su vida cotidiana existió siempre, pero no es así. Estaba viendo ayer, de casualidad, al cambiar de canal, me quedé viendo una película de comienzos de los 90. Bueno, ese mundo de los 90 ha desaparecido por completo desde después. Los teléfonos celulares, los restaurantes y los bares, con todo el mundo fumando. Pues todo. Y esta realidad material sí ha cambiado a una velocidad vertiginosa. Y otra vez depende, ¿y qué cree que la procesadora sea buena o mala? La procesadora no es buena ni mala, es como el espejo. Si el espejo refleja una persona bella, pues es bonito. Si refleja una persona fea, no es culpa del espejo, ¿sí? No sé, a lo mejor yo creo que yo voy a hacer una noche particularmente poco lúcida de mi parte, tal vez he enmarañado más aquellas cosas a las que quería dar la respuesta, pero me interesaría mucho ver cómo ven eso de las generaciones. ¿Y tiene alguna utilidad? Pues finalmente, Juan Manuel. Justamente ahorita que mencionas la cuestión de las generaciones y hablas de la generación de medio siglo, Sí. Pues también en esto de los estudios de generacionales hay un gran caos, porque tú dices que acertadamente que si no hay orden, uno no pertenece a una generación, lo que sea. Y bueno, acabas de hablar de la generación de medio siglo, pero también hay una antología de poetas nacidos en los 50. Entonces, Pero a mí se llama generación medio porque es la década en que nacieron. entonces uno dice, bueno, ahora ya el proceso se invirtió. Es decir, las generaciones no se dan por la obra escrita, sino por la fecha de nacimiento. Sí. Entonces ahorita podemos estar hablando de la hipotética generación del 2000, aunque todavía no haya un solo escritor publicando, porque simplemente ya están los estantes preparados, ¿no? Claro, sí. Entonces, aquí el asunto es, por ejemplo, que los que nacimos en los 60, pues es un caos absoluto que es muy difícil dilucidar únicamente desde el aspecto, digamos, de los años vividos. Sí. Y a ese caos hay que agregarle ya uno que la mayoría de los antologadores no contemplan, que es la poesía de gente que escribe en lenguas indígenas. Claro. ¿No? Que en ninguna antología han sido recogidos y que por sí mismo es un universo inexplorado prácticamente. Sí. Entonces, ese es por un lado el aspecto de las generaciones. Pero yo en realidad lo que quisiera preguntarte es, tú has hecho una labor encomiable, monumental de traducción como traductor, sobre todo de D.S. fue por él que nos conocimos hace 25 años creo que 30 ya, y todavía no ha acabado. en la antigua librería del Fondo de Cultura Económica y en la universidad. Pero me gustaría que nos dijeras cuál es el estado que tú ves de la traducción literaria de poesía, sobre todo en México. ¿Cómo ves tu legado con los nuevos traductores, con la gente que se atreve a ejercer esta cuestionable y no siempre agradecida labor que es traducir? Bueno, sí, espérame, quería contestarte algo más respecto a la generación. Yo ¿sabes cómo resuelvo el problema? Para mí la generación es en términos escolares. La generación es la generación que entró a la universidad o a la primaria en tal año. Y que eso me pasó, no sé si cuando yo era pequeño había ya
párvulos y prepárvulos o así, ¿no? Pero digamos, a los 3 años entro a la escuela, entro al kinder seguramente, ¿no? Entonces las clases, no habíamos adoptado el esquema norteamericano y las clases comenzaban en febrero y terminaban en noviembre, ¿no? Entonces al febrero del año siguiente veo entrar, yo estaba en segundo de kinder, a los de primero de kinder, y qué barbaridad, son unos niños, no es posible. No podían estar aquí. Bueno, entonces eso yo creo que, ¿qué generaciones de ustedes es usted? Pues mire, yo salí de la generación del 57, porque es el año en que entré a la universidad, y eso sí es irrefutable, porque puedo mostrar mi credencial, todo lo demás. Porque la desgracia, yo no me voy a quejar, la verdad, yo estoy muy agradecido de que me doy cuenta, es eso de no ser, que millones de veces me dicen, fíjate que estoy terminando todo el tiempo, perdona hermano, que no te incluye, pero es para gente que nació después del 40, y el colmo ya es un amigo que es un muy buen poeta, que es el poeta colombiano Giovanni Quetzal, porque yo nací el día 30 de junio de 1939, que es justamente la mitad del año. Eso también, para darte ánimos, si tú te pones a ver todo lo que pasaba en el